Bien, esta es una explicación breve de lo que es la presentación de represa de gravedad. Para empezar, aquí dice tabla de alturas y volúmenes, es esta parte de acá, ya, ya está, ahí lo voy a aumentar. Es esta parte de acá. Adjuntan su tabla y ya no pongan en esta tabla lo que es el oleaje, porque algunos lo están sumando ese oleaje más, pero ese oleaje ya está contenido en lo que es la revancha, su altura de NAME, NANE, revancha, etcétera. En aquí, determinación de las características del suelo. Esto es optativo. Yo en aquí he puesto la granulometría y en función a la granulometría he determinado qué tipo de suelo es, limo, menos cohesivo que arcilla, y en función a eso, qué datos he determinado, lo que es gama de sedimentación vertical y gama de sedimentación horizontal. Esos dos. Para un ángulo de cohesión del suelo de 25 grados. Temperatura mínima histórica extraído del Cenami. Estos datos fueron extraídos del Cenami de la estación más cercana y lo he adjuntado esa planilla en acá para, ¿por qué? Para determinar lo que es bueno, el espesor de hielo. Y simplemente es este valor por el otro valor y todo lo demás. Entonces, una vez determinado el espesor del hielo, ah, dice, asumimos los datos calculados para determinar el empuje de hielo en condiciones tantos. Este valor lo sacan igual, el que haya asumido el ingeniero. Aquí parece que no está explicado. Estoy revisando un poco de sus apuntes. Ángulo de congelación. Datos, el empuje de hielo. No estoy viendo esa parte. Que les haya ese dato. Entonces, en tal caso, asume que C es igual a 0,75 y listo. Después, determinación de los datos sísmicos de la zona, es lo que yo he determinado y pues son los valores asumidos. Ustedes determinan igualmente, ya sea con esta misma tabla, pueden buscar en internet u otra tabla. Después, tipos de estructura, represa chata y ancha, represa esbelta, fundación en las represas, si es roca firme, etcétera. Ese tipo de cálculos. Bueno, estos son valores asumidos. Mu 0, beta 0,7. Este es un valor asumido. Este es un valor calculado. Tau 0,13 por la gravedad por 1000. Listo. Y determinación de las características de la fundación de la represa. Y en este caso yo he ido determinando lo que es su ángulo de cohesión, sus densidades y todo lo demás. Resistencias. Entre 30 megapascales, todo eso he ido investigando. Datos de la cimentación, fundación. En mi semestre no me dieron ninguno de estos datos, por lo tanto he ido investigando cada uno de estos. Después pasamos al punto número 2, geometría de la represa de gravedad. HP, 22 metros. Aquí están todos mis datos. En el presente semestre, su HDW2 o altura de aguas abajo no lo va a considerar ni un solo grupo. No van a tener altura de aguas abajo. Ángulo de inclinación de la represa. Igual, no van a tener nada de inclinación. Directamente lo hacen como el ingeniero lo hizo en este semestre. También no trabajó con inclinación hasta donde veo. Su presión, su abajo. Sí, trabajó sin inclinación. Por lo tanto, igual, el ángulo de inclinación de la represa, que sería lo que les expliqué esta tarde. ¿Dónde está? Uy, ¿por qué no puedo dibujar? Mm, 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 mm. Inicia, dibujar. Tal vez sea por esto. Ahí está.
este ángulo de inclinación alfa con respecto al suelo, bueno, a una horizontal imaginaria, o a veces viene así, o este ángulo de inclinación alfa respecto a una horizontal del punto A. Ese ángulo va a ser cero, no lo asumen ustedes, entonces un trabajo menos va a ser. Ya está. Y después, entonces, en aquí está un resumen de todos los datos que he ido extrayendo e investigando, o si no, también pueden asumir los mismos datos que el ingeniero les indicó en clases. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si investigan estos datos es un plus. Si asumen los datos que dijo el ingeniero, entonces también es un plus. En el presente semestre, este valor de M1, que es el talud aguas arriba, no es talud, en este caso para represa de gravedad es paramento aguas arriba, entonces tiene que ser, pueden asumir cualquier valor siempre y cuando sea menor a 1, a 0.1, perdón, a 0.1, nada más. Después cualquier valor pueden asumir, pero también tiene que ser obviamente mayor a 0. Entonces, asumen ese valor, es el paramento aguas arriba, 0. Listo. Ese sería este paramento de acá. Tan, tan, tan. Su corona, tan, tan. Este es el paramento 1M1. Aguas arriba, 1M2. Aguas abajo. A eso me refiero. Entonces, ustedes van asumiendo eso. Y ahora sí, geometría de la represa. En el presente semestre, la geometría de la represa, el ingeniero les ha enseñado ¿de qué manera? Vamos a ver. B tiene que ser entre 0,6 a 0,9. Entonces ustedes asumen un valor entre 0,6 a 0,9. ¿De qué? De la altura de la represa. Cualquiera de esos dos rangos es permitido. B sobre HP es igual a la esbeltez, lo que les andaba diciendo anteriormente. Y listo. Entonces, en ese caso, hecho eso, calculan igual la corona de la represa por el método que ustedes quieran seleccionar. Después, base de aguas abajo. M2 es lo que se calcula en función a este 0.9 o 0.6 que suman de HP, restándole la longitud de la corona y también la longitud del paramento aguas arriba. Es decir, que ustedes tienen que hacer este trabajo. ¿Ya? Ya. Su M2 tiene que ser calculado haciendo la resta de la corona y este es el paramento aguas abajo. Bueno, la longitud del paramento aguas abajo lo vamos a determinar como B1. Ustedes a la base total que han calculado entre 0,6 a 0,9 de HP les restan esta corona y esta B1. B1 es en función al paramento de aguas abajo. Esta altura de acá es su nane. Su nane. Y esta altura de acá es su revancha. Y por acá va a estar su name. Ya está. Entonces, determinan lo que es B2. Y para determinar este talud, simplemente es esta altura que vayan a calcular. Es la altura de la presa menos HP. Y hacen la división de esa altura dividida entre M2. Digo, entre B2 y ese es su M2 calculado, como están acá.
Entonces, ese trabajo tienen que realizar ustedes para dimensionar lo que es la represa. Esto el ingeniero igual les ha debido explicar, por lo tanto lo estoy pasando muy rápidamente. En aquí se grafica un esquema, geometría de la represa de gravedad más su esquema. Este es su esquema. Y por último, resumen de la geometría de los datos importantes. Este resumen de acá. Y ya está. Ahora calculan lo que es 1. Lo que es fuerzas actuantes sobre la represa en estado final de construcción y operación. Bueno, esta parte, toda esta parte de acá es... Sí, no es teoría, sino son netamente cálculos. ¿Cuáles son esos cálculos? Estos de acá. Y una vez que ya tienen la geometría y todo lo demás, entonces au, proceden a calcular las fuerzas primarias, hidrostática, peso de la presa y todo lo demás ya están acá. Voy a pasar lentamente para que vean las fórmulas. Ahora sí, fuerza del secundarias, horizontales, sedimentos horizontales. En este caso no se está considerando lo que es la fuerza de sedimentos horizontales, cero. ¿Por qué? Porque está en estado final de construcción, es decir, que no hay aguas arriba, por lo tanto es cero. Hielo tampoco existe, fuerza de oleaje tampoco existe, fuerza al sismo sí existe, ese valor sí se está considerando. Ustedes, las unidades que tienen que asumir, tienen que ser las mismas unidades que el ingeniero les explica, como les he explicado en clases. Si era toneladas, usan toneladas. Si era kilogramos, usan kilogramos. Eso, de esa parte van a tener cuidado. Parece que en el presente semestre han usado toneladas metro. Entonces esas unidades van a usar para esta parte. A veces el ingeniero usa dos tipos de unidades, dependiendo al caso. Fuerza hidrodinámica tampoco hay. Vertical aguas arriba tampoco hay. Vertical, sí. Vertical aguas arriba tampoco hay. Vertical de sedimentos tampoco hay. Entonces, estas son las 12 fuerzas secundarias. Bueno, las 9 fuerzas secundarias. Y ya está. En el siguiente ejemplo les explico detalladamente. Ahora, este semestre, esta es la tabla en la que me voy a fijar, que debe ser igual a la cual han avanzado con el ingeniero. Y viendo bien, ahorita se los detallo. Primero, he empezado con las fuerzas verticales. Es decir, esto de acá está así. Ahí está. Control Z. Ya está. Primero he empezado con las fuerzas verticales. Luego las fuerzas horizontales. Brazos de X de A seguramente debe ser con las fuerzas verticales y X de B con las fuerzas horizontales. No, bueno, perdón. Esto es con respecto al punto A y esto es con respecto al punto B, nada más. Luego, ¿con qué ha continuado? Su planilla está incompleta. Normalmente viene momentos CA, momentos de B y después los momentos resistentes y solicitantes. Solamente eso. Y ya está. En aquí ponen su esquema de la represa, de cómo están actuando. Y nada más. Peso propio, fuerza hidráulica, aguas arriba y aguas. Fuerza de sedimentación, hidrodinámica, supresión sísmica,
Ya, entonces ese sería el caso. El cálculo de excentricidad, como el ingeniero les ha indicado en clase, cómo se calcula esta excentricidad y ponen su esquemita también, como están acá. A qué distancia más o menos está la excentricidad. Después, en aquí, fuerzas internas en la represa y fundación. Entonces, esta partecita voy a pasar lento para que graben las fórmulas. Bueno, para que lo puedan hacer las fórmulas. Está de manera detallada, entonces no van a tener mucho problema al entender cómo se calcula esto. Pa, pa, pa. Ah, y en acá he notado que el ingeniero ha usado lo que son para determinar estas resistencias o estos esfuerzos, usa las unidades kilogramos centímetro cuadrado. Ustedes igual van a usar esas mismas unidades, kilogramos centímetro cuadrado, para determinar los esfuerzos. Mm, ya. ¿Listo? En acá he estado notando que hay un método específico para calcular la corona de la represa. Ya no se usa el criterio de Rolando Armas, directamente es de 0,7 a 0,9 de B, o digo, sí, de HP, y es la manera de calcular la corona de la represa. 0,7 a 0,9. HP 10 metros, 7 metros, ya. Listo. Ya. Entonces, estos serían los esfuerzos. Verificación de la cortante promedio, esfuerzos en el paramento mojado y demás. De esta parte de mi proyecto les voy a enviar solamente el PDF para que verifiquen los cálculos. Después, en estado de operación, nos vamos a dedicar a cómo se calculan las fuerzas. Fuerzas primarias: hidrostática, peso de la represa y empuje del suelo. Ya conocen cómo se realizan esos cálculos, ya se los voy explicando en clases anteriores. Sedimentos: se usa esta fórmula de acá. Primero se determina K', 1 menos seno de tita y 1 más seno de tita. Es esa relación. ¿Seno de qué? C59. C, uy, uy, uy. En aquí, mostrar. En aquí he ocultado algunos valores para que no se impriman nuevamente. Y C59 es este valor de acá. Ángulo de fricción del suelo, de los sedimentos. Entonces, ese valor es 1, el cálculo, el ángulo de fricción de los sedimentos. Y listo. La fuerza 4 es 1 medio por K' por la densidad horizontal de los sedimentos por la altura de los sedimentos al cuadrado. Altura de los sedimentos ya lo han extraído de sus cálculos anteriores. Y por último, calculan su brazo, que sería HS dividido entre 3, según lo que les he explicado el ingeniero también en clases. Fuerza del hielo. Ok, en aquí directamente es asumir en función de esta tabla cuánto es el espesor del hielo, y en aquí nos da el valor más o menos de la fuerza de hielo en toneladas metro para un espesor de 0,29 y todo eso, a una temperatura de 10 grados Celsius. Esto estaría por acá más o menos. Pam, porque esa es la temperatura que yo estoy asumiendo.
¿Dónde están? Ah, sedimentos, datos del agua, 10.6 grados Celsius. El espesor de 29.86, 30 centímetros. Y listo. Esta gráfica no sé por qué no se ha guardado. Más o menos es aproximadamente, es un poquito más bajo. 7,5 toneladas por metro, según esta tabla se asume. Y por último, determinan que es el brazo, que sería HW o altura del NANE, nada más. Oleaje es igual a un medio de la densidad del agua por la altura de oleaje, lo que ustedes han determinado anteriormente en la presentación de alturas y volúmenes, con el fecha efectivo y todo lo demás, al cuadrado. Es ese dato de ahí. ¿Listo? Entonces, realizado ese trabajo, su altura del brazo igual sigue siendo, en este caso, como es de avenidas máximas, es HW', es la altura del NAMI. Fuerzas al sismo, lo que el ingeniero les ha explicado con esta fórmula. 0.0001 de tau por U por B, por el peso de la represa. Tau, U y beta lo hemos determinado anteriormente con un trabajo de investigación. O pueden asumir también los valores que asumió el ingeniero. Si en caso no les dio estos valores, investiguen. Y ya está. Fuerza al sismo. Hay dos fuerzas al sismo. Uno, lo que es horizontal y otro es vertical. Entonces, ambos se tienen que calcular. Pero ya, F8, fuerza al sismo, ya viene. Bueno, va en función de F7. Es solamente dividirlo entre la mitad y ya está. Esta es una fuerza horizontal. Y este F8, fuerza al sismo, es la vertical. ¿Y en qué punto actúa? En el centro de gravedad de la represa en sí. Ambas fuerzas, en el centro de, de gravedad de la represa. Nada más. Después, fuerza hidrodinámica. Se aplica esta fórmula 0,726 por C. Si no les ha dado este valor, asuman 0,75 como les dije anteriormente, por alfa, por HW, por la altura del NAME. Y listo. Y su altura, su brazo sería 0,444 de HW'. Y este alfa es tau dividido entre G. Tau es el valor del sismo, lo que han investigado anteriormente. Vertical, aguas arriba. Bueno, es la fuerza. A ver, les explico mejorcito en acá. Aquí está su represa, está un poco exagerada. Y en acá hay, hay dos alturas de agua. Hasta acá. Uno es este cuadrado de acá, que genera un peso, y este triángulo de acá, que genera otro peso. Entonces, esos respecto al punto B están generando un momento un poco estabilizante, si se dan cuenta. No afecta mucho, pero eso es lo que ustedes tienen que calcular. La fuerza hidrodinámica, bueno, no hidrodinámica, hidrostática, es un momento desestabilizante. Entonces, eso se refiere con vertical, aguas arriba, el cuadrado, y vertical, aguas arriba, este triángulo, este cuadrado y este triángulo. Y vertical de sedimentos es, con rojito lo voy a hacer, es de su altura de sedimentos, ese pequeño triangulito, que igual estabiliza la represa. Es esa fuerza nada más, y listo. Y bueno, pues con eso acabaría lo que serían sus cálculos si lo tienen que ordenar en la tabla que han hecho con el ingeniero. La única variación con la presente tabla que yo tengo es solamente cambia estas dos.
Primero fuerzas verticales y luego fuerzas horizontales. Nada más. Solamente ese es el ligero cambio y nada más. Realizan ese cambio y ya estaría corriendo correctamente sus planillas. Y nada más. Y después esta parte de las excentricidades y todo lo demás. Les paso. Lo de las excentricidades he visto que les he explicado bien cita el ingeniero. Y esto les voy a pasar en PDF para que lo vayan revisando. Eso sería una explicación breve. Después tienen que calcular para el 25%, 75% y demás. Y ahí acabaría su trabajo. Entonces les voy a pasar el PDF y para que se vayan ubicando y más que todo para que revisen bien las formulitas porque a veces el ingeniero anota mal una fórmula o si alguno tiene libro de Materón, obras hidráulicas, entonces de Hugo Casón, perdón, sí, obras hidráulicas de Hugo Casón, entonces en ahí también están las fórmulas detalladas, pero alguna que otra fórmula no se nota tan bien. Eso sería su presentación, entonces espero que les sirva.